Y nos trasladamos hasta el living de Telediario Federal nuevamente para recibir con un placer enorme a Vanina Cacase. ¿Cómo te va, Vanina? Es mutuo el placer, gracias por invitarme y acá O sea que estamos. sos bienvenida siempre a este espacio. Muchas gracias, qué lindo. Es tu casa, por otra parte. Claro, ¿Cómo claro anda? que sí. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Y bueno, acá reflejando la situación en Estados Unidos, Bueno. cómo cada país está viviendo esta pandemia. ¿Qué dicen las cifras? Que Estados Unidos registró 1.255 nuevas muertes por coronavirus y el total ya se acerca a los 95.000. La cifra de víctimas mortales asciende, vamos a citarla textual, a 94.661, mientras que la cantidad de infectados supera el 1,57 millones. Donald Trump aseguró que el país no volverá a la cuarentena de producirse una segunda ola de contagios. Mantiene lo que es la posición Mantiene hasta el su momento. postura desde el principio. A pesar de esos números. A pesar de estos números, sí. Priorizó, Son reveladores. Claro, priorizó el funcionamiento de la economía. Bueno, pero vamos a ver cómo están viviendo esta situación en primera persona. Creo que estamos en condiciones de ver y escuchar a Carlos Morales, que desde hace un tiempo está viviendo en Miami. Carlos Morales, alias Charlie, ahí te estamos viendo. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Buen día, Vanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, queremos tu historia en primera persona. Le contábamos a la gente, vos sos de Córdoba, ya hace un tiempo que estás viviendo ahí en Miami. ¿Exactamente en qué lugar, Charlie? Mira, yo estoy a más o menos 100 kilómetros al norte de Miami. Yo vivo en una ciudad que se llama Wellington, que queda en el condado de Palm Beach. Que es junto con Broward y Miami-Dade uno de los 3 condados que han sido más afectados por la pandemia aquí en Florida. Bien. O sea, para darte una idea, en todo el estado de Florida, que es como una especie de T, estos 3 condados son los del sur. Miami-Dade es el que tiene a la ciudad de Miami como cabecera. Broward es el que tiene a Fort Lauderdale. Y el condado nuestro es el que tiene a West Palm Beach como la ciudad de cabecera. Y entre los 3 condados hasta ahora reúnen más o menos al 60% de los casos de COVID en todo el estado. ¿Y vos y tu familia cómo están viviendo esta situación? Y bueno, como todos, tratando de mantener las mayores precauciones, considerando y ajustándonos a las políticas que se implementaron en el Estado. Sin hacer juicio de valores, ¿no? Creo que para cada país y cada Estado, y aquí en particular lo han afrontado también de una manera muy distinta. En el caso de Miami, en el caso del sur de la Florida, en el caso de nuestro condado, nunca hubo una cuarentena ni un paquete de medidas tan extremas como el que se han tomado en otros lugares y que ustedes bien conocen ahí por la realidad de Argentina. Aquí el concepto que ha primado es la distancia social y el lockdown, de quedarse en casa lo máximo que se pueda. Bien. Y en tu caso, ¿cómo hiciste? ¿Vos salías a trabajar o podías hacer home office? ¿Cómo...? En el rubro que yo me manejo requiere mucha presencia física en el lugar donde estamos. En mi trabajo, yo hago un trabajo de ingeniería especializada para el gobierno federal. Entonces nosotros estamos en el grupo de empresas que se llaman de servicios esenciales. Yo tengo una presencia física bastante... casi normal en lo que es mi trabajo diario. Yo no he dejado de venir a la obra. He reducido, sí, el contacto interpersonal al mínimo. La mayoría de las reuniones que hacemos generalmente aquí en nuestra sala de reuniones hemos implementado todos los softwares y las medidas para hacerlas en remoto.
Y en el caso de hacer reuniones con hasta 10 personas, que es lo que permitía la regulación actual, los hacíamos afuera, si eran reuniones de obra, y cuando hay que hacer uno a uno o en grupos muy reducidos, con barbijos y distancia social de mínimo 2 metros. Charlie, Ahora en el caso de mi familia. Sí. No, termina de contarme de tu familia y después te pregunto de la empresa. Bueno, y en el caso de la familia, mi esposa sí, por el tipo de trabajo que ella hace, trabaja desde casa y hemos reducido prácticamente a cero lo que son salidas sociales. Claro. Al mínimo lo que son salidas para hacernos, digamos, para hacer las compras de rutina, ¿no? Claro. Y en el caso de tu empresa, ¿hay mucha gente infectada? ¿Hay gente que se ha enfermado? ¿O en tu grupo de amigos, no? Hemos sido muy afortunados. A nivel de grupos de amigos o de contactos personales, no hemos tenido ninguno. Y a nivel de empresa hubo 2 o 3 personas que estuvieron con síntomas, pero han sido ligados a las gripes estacionales, no a un caso de COVID. Entonces, en el núcleo cercano, ya sea de trabajo, de empresa, hemos tenido muchísima suerte. Han tenido suerte. O han aplicado bien los protocolos, sí, por ahí, ¿no? A la suerte por ahí se la busca. Charlie, ¿y qué pensás? Sí. Charlie, ¿qué pensás de que a nivel país, en Estados Unidos, siguen aumentando los casos de gente infectada, pero Trump dice que no es una opción la cuarentena férrea? Digamos, yo no sé si tengo la capacidad técnica para juzgar las decisiones. Lo que sí veo es que las realidades varían incluso a nivel de país. Y hay bastante libertad a nivel de los estados para poder elegir qué es lo que se va a hacer. Estados que están en el norte, por ejemplo Massachusetts o Nueva York, ellos sí fueron a medidas más férreas, pero el contacto interpersonal es mucho más intenso. Claro. Hay, como en las ciudades grandes nuestras, una dependencia mayor de lo que son los servicios públicos y una potencial vía de contagio a través del contacto personal que es mucho más alto. Yo, por ejemplo, acá, desde donde trabajo hasta donde vivo, tengo casi 1 hora y me vengo en auto y vengo solo. Claro. Y la mayoría de la gente que trabaja en la obra maneja, porque no contás ni con un colectivo, que lo hay, pero que digamos, no se utiliza con asiduidad, ni un tren, ni un subterráneo. Entonces, esas realidades, que son generalmente las realidades de la mayoría de los lugares, salvo las ciudades emblemáticas, tienen una incidencia al momento de contagio. El nivel de exposición es mucho menor. Entonces, tal vez por eso venga un poco ligado a esta idea de decir, bueno, vamos a tratar de no matar la economía o de no cerrar la economía. Y para finalizar, Charlie, ¿qué puede estar ligado un poco a eso? Bien. ¿Qué percibís en la gente? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? Hay mucho más cuidado. Más cuidado. Al inicio no se hablaba tanto, pero si vos vas a un supermercado en el sur, ya ves que la gente que utiliza barbijos ya es la mayoría. Los empleados de los lugares que están abiertos, que también son servicios esenciales, lo hacen. No he tenido tiempo, ya a partir del inicio de esta semana ya también se abrieron las playas, habría que ver un poco cómo funciona todo eso. Claro. Y tampoco he ido, por ejemplo, a un shopping que están abiertos desde el inicio de la semana, desde la semana anterior a un 25% y desde esta semana a un 50%.
Evidentemente a nivel sociológico va a haber cambios, ¿no? Hay gente que incluso ya lo dice, si yo dejé de ir al shopping, ahora puede seguir viviendo sin ir y si tengo que hacer una compra la hago online. Online, claro. Eh, Son costumbres que claro, y a cambiaron nivel de para empresa quedarse. también. Sí, bien. Bueno, Charlie, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por todo este tiempo y toda esta información. Es un placer, un cariño para vos y para Argentina, nuestra tierra linda, que uno siempre tiene en el corazón, desde la distancia. Gracias. Chao. Gracias, que sigas bien. Chao, chao. Bueno, las realidades, ¿Viste? ¿no? Cómo son incluso tan distintas allí, dentro de Estados Unidos, dentro de ese número y de, bueno, las declaraciones de Donald Trump, que están a nivel mundial y demás, cómo por ahí en primera persona se tiene una mirada también distinta, diferente. ¿no? Sí, vos lo escuchabas hablar a Charlie y es una sociedad que sabe cómo cuidarse, ¿viste? En la empresa dice que no ha habido casos. Claro, uno como que aquí, cuando lo escucha, cuando ve los números, se pone mucho más expectante o reacciona de una manera distinta que ellos mismos que están allí. Sí. Es bien. una situación para atender también, por eso está bueno escucharlos en primera mano. Muy bien.